vamos a recibir en este momento a nuestro querido doctor Santiago Vega, con quien hablaremos sobre la reconstrucción mamaria después de una mastectomía. Bienvenido, Doc, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal ese feriado? ¿Recargado? Trabajando. Hubieron un par de accidentes en los cuales tuvimos que acudir las cosas, ver unas par quemaduras, pero no, ventajosamente todo tranquilo, todo muy bien y los pacientes están ahorita recuperándose. Ustedes saben que el doctor Santiago Vega es también cirujano reconstructivo y justamente vamos a hablar de este tema, pues posterior a un cáncer de mamas muchas veces se necesita esta reconstrucción en las mujeres para de esta manera también elevar la autoestima, Doc. Bueno, es súper importante que todos ustedes sepan que no solo es en la parte del cáncer mamario. Si bien es cierto, dentro del cáncer mamario es quizás el gran capítulo de reconstrucción mamaria, pero también existen varios trastornos de la mama, los cuales, por ejemplo, les puede afectar a las mujeres el momento en el que han nacido con algo que se llama una amastia, es decir, sin una glándula mamaria, o que tienen asimetrías justamente dentro de lo que es el tamaño de la mama posterior al embarazo. Y pues, obviamente, dentro de lo que es el cáncer, el momento en el que ha existido una mastectomía, es decir, un retiro del tejido glandular. En la actualidad se habla muchísimo también en los pacientes los cuales son genéticamente propensos para lo que es un desarrollo de un cáncer mamario, en los cuales el gen afectado es del BRCA1 y BRCA2. Justamente estos pacientes muchas veces escogen hacerse mastectomías profilácticas, es decir, preventivas, para poder evitar que justamente desarrollen un cáncer mamario. Entonces, el capítulo de reconstrucción mamaria se amplió muchísimo con todas estas condiciones, ¿no? Perfecto, Doc. Entonces, obviamente, en primer lugar, todos conocemos el tema del cáncer de senos y creo que es una de las principales razones y, bueno, las más conocidas, a decirlo así, por las que las mujeres optan en una reconstrucción mamaria. Aquí en el Ecuador, ¿cuál es el porcentaje que opta por esto? Porque también no pueden dejarlo así. Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa. Dentro de lo que es la seguridad social, por ejemplo, que es quizás el ente más amplio o el más grande que produce una reconstrucción mamaria, tradicionalmente alrededor de un 32 a un 38% de las pacientes que han tenido un cáncer mamario incursionan en una reconstrucción mamaria. Pero esto va a depender muchísimo también del tipo de cáncer. Hay que recordar una cosa, dentro de lo que es el tipo de cáncer mamario, no es un solo tipo. De hecho, en la actualidad, dependiendo del tipo de cáncer mamario, cuando normalmente nosotros podemos retirar la glándula, pero preservar la piel, se llama preservadora de piel, podremos hacer nosotros una reconstrucción inmediata. Por consiguiente, esto a la paciente le ayuda muchísimo a no salir al shock de encontrarse amputada la mama, al no salir al shock de encontrarse sin un busto y pues de encontrarse con la cirugía, sino más bien sale justamente con su busto reconstruido, simetrizado y ya pues realmente de unas mejores características. Algo similar a lo que ustedes están viendo ahorita. Si bien es cierto en el caso de ella, en el antes estamos viendo nosotros que ya le hicieron una mastectomía, en el cual le ha quedado una línea, han retirado toda la piel y muy probablemente también ha habido una afectación a nivel muscular. Acá ya hicimos una reconstrucción primero en la cual se ha puesto algo que se llaman expansores. Ya la parte de los expansores es muy importante porque los expansores nos permiten a nosotros, como su nombre lo indica, expandirle la piel y los tejidos para, en una segunda instancia, poder realizar justamente una reconstrucción en la cual nosotros podremos utilizar no solo prótesis mamarias, sino también la propia musculatura, grasa, por ejemplo, y también pues tendremos las características y las bondades del cuerpo para rotar colgajos y poder así darle una cobertura mejor al cuerpo y, por supuesto, una mejor conformación del busto, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa con la areola? Perfecto, esa es una gran pregunta, porque dentro de lo que es la areola tenemos que tomar en cuenta que nosotros tendremos que hacer siempre una simetrización. La simetrización en la actualidad tiene dos parámetros. El uno, que va a ser una reconstrucción con los propios tejidos de la paciente, en las cuales nosotros vamos a retirar un poco de tejido a nivel inguinal para que simule el color del complejo areolo-pezón contralateral. Y pues tendremos técnicas nosotros de conformarle al pezón para poder darle esa forma de complejo areolo-pezón adecuado. Esa es la parte quirúrgica. Pero también, ha evolucionado muchísimo la parte de lo que es el tatuaje médico. Y el tatuaje médico en la actualidad nos ayuda muchísimo a realizar justamente esto que se llama un tatuaje en tercera dimensión. Si bien es cierto, ustedes no es que van a sentir realmente el pezón, o si es que el paciente nos pide a nosotros que conformemos un pezón, conformamos el pezón y hacemos el tatuaje alrededor. Entonces,
realmente ayuda muchísimo el tatuaje médico en la actualidad, en unión con la parte de lo que es cirugía plástica, para poder darles justamente ese resultado que están buscando, pero principalmente para que la paciente, si bien es cierto, no va a tener la sensibilidad que tiene el pezón que no está teniendo el problema, pero sí al menos visualmente se va a ver, y la paciente, al rato que se vea desnuda frente al espejo, va a decir, ok, ya no tengo ese trauma, esa herida tan grande, ya no tengo esas molestias, e inclusive la herida que tú estás viendo ahí, con el tatuaje médico le podemos hacer de la misma textura y del mismo color de la piel. Entonces podemos lograr desaparecer un buen porcentaje, un 85, un 90% de la misma, para que la paciente tenga una mejor respuesta, ¿no? La tecnología ha avanzado Muchísimo. y la ciencia ha avanzado muchísimo, Doc, además de que recordemos que las mujeres que han padecido cáncer de seno pues también pierden totalmente su autoestima, y esto será una forma de darles pues esa seguridad, que recuperen ese positivismo a la vida, pues el hecho de verse ya con su areola, con su seno completo. Recapitulando, usted nos comentaba que en casos, depende del tipo de cáncer, pues podemos realizar la cirugía inmediatamente. De lo contrario, ¿qué tiempo tenemos que esperar para ver la posibilidad de hacer una reconstrucción? Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta una cosa, porque normalmente cuando el paciente tiene un cáncer mamario en el cual ha tenido que hacer con una resección completa, amputativo en este caso, pues muchas ocasiones dentro de lo que es la primera cirugía tendremos que nosotros darle un colchón suficiente para, por ejemplo, si es que sabemos que va a recibir la paciente radioterapia. En el caso de la quimioterapia, pues obviamente como va a ser medicamentos tanto por vía oral como por vía endovenosa, pues puede haber una afectación inflamatoria sistémica. Entonces tendremos que dar nosotros un colchón, realmente un colchón de tejido adecuado en la zona del pectoral, para nosotros poder evitar que existan mayores complicaciones. En una segunda cirugía, que normalmente es alrededor, para uno poder hacer cierto tipo de cirugías en reconstrucción mamaria, en cánceres, tendremos que trabajar de íntima mano con los oncólogos y saber si es que el oncólogo nos dice ahorita, ¿sabes qué? Estamos estables. Porque para hablar de remisión, la remisión significa 5 años después de diagnosticado el cáncer, que no haya habido una evolución, que no haya habido metástasis. Pero no con esto quiere decir de que el paciente tiene que esperarse 5 años para poder operarse. No, más bien por el contrario. Trabajamos en íntima unión con los oncólogos para poder ver si es que nosotros podemos darle, inclusive en pacientes que lamentablemente han tenido ya cánceres metastásicos, es decir, cánceres terminales, que lastimosamente no van a tener corrección. Pero también la calidad de vida importa. Y es muy importante la calidad de vida. De hecho. Porque justamente se ha visto grandes estudios en los cuales un paciente con una gran calidad de vida va a poder permitir que justamente su cáncer avance de una manera más lenta, a veces se quedan estacionarios y pues por supuesto el tiempo de vida del paciente se prolonga. Entonces, todas estas circunstancias se tienen que tomar en cuenta en todos los pacientes para poder darles una cirugía que sea adecuada. No es algo tan matemático como decir, te diagnosticaron el cáncer, 6 meses más tarde te opero. Claro. No funciona de esa manera. Porque obviamente son distintos organismos, el cuerpo se adapta de distinta manera. ¿Qué estamos viendo en este momento en el Golden? Y principalmente distintos tipos de cáncer, que es importante. Ahorita los expansores, justamente lo que ustedes vieron en el momento en el que vieron en la imagen, esta imagen azul que ustedes están teniendo en este momento es un expansor. El expansor tisular es una bolsita, es una bolsita como de silicona, ¿no? De hecho es una bolsa de una capa de silicona externa y que tiene una válvula. Esa válvula no es tan como le ponen aquí que le atravesamos la piel, no es en realidad así. Tiene una válvula la cual la ubicamos nosotros en la parte lateral, en la región del surco inframamario, y vamos haciendo ahí sí una infiltración realmente a nivel de la válvula para poder irle distendiendo paulatinamente al tejido. Demora normalmente alrededor de unos 6 meses, dependiendo la frecuencia y la velocidad con la que necesitemos. En cáncer tenemos que ser muy prolijos porque no queremos nosotros distenderle tan rápidamente que el tejido sea demasiado delgado. Aquí tenemos que tener el chance de que el cuerpo produzca la cantidad de tejido suficiente, y esa oportunidad que nosotros estamos tomando le va a ayudar muchísimo al paciente. Y por eso el momento en que nosotros ya tenemos el tamaño de la mama y el tamaño del busto adecuado o similar al no afectado, pues podremos nosotros de ese rato, al tener ya un tejido de piel adecuado, podremos incursionar nosotros en colocar no solo prótesis, también realizar colgajos. El colgajo significa poder movilizar un bloque
de piel, de grasa y a veces de músculo para poder dar esta cobertura. Tenemos varias opciones de colgajos. Eso es ya un poco más técnico, se pudiese decir, pero tenemos varias opciones de colgajos para poder reconstruirlos. Colgajos que vienen de la espalda, colgajos que vienen del abdomen, colgajos que vienen del glúteo. Entonces, hay algunas opciones que tenemos para nosotros poder dar esta cobertura. Por ejemplo, el que están viendo ustedes ahorita es un colgajo justamente abdominal, básicamente como una abdominoplastia en el que vamos a retirar nosotros toda la parte inferior del abdomen y vamos a utilizar esa isla de piel y de grasa para poder llevarlo con el músculo y poder llevarlo a la parte del busto afectado y así poder dar esa reconstrucción.